Buenos días, hermanos. Te invito a que abramos nuestras Biblias en el capítulo 1 de Santiago y vamos a continuar con los mensajes de esta serie de la carta o epístola de Santiago. El día de hoy quiero que veamos la importancia de lo que es las obras en nuestra salvación. He titulado el mensaje de hoy El fruto de nuestra fe. Y es porque la primera sección de Santiago, él nos estaba hablando acerca de cómo las pruebas refinan nuestra fe, la cual, teniendo una fe aprobada, se nos dará la corona de la vida. Pero hay otras facetas en las cuales es probada nuestra fe. La primera ocasión veíamos acerca de pruebas de manera general, lo que nos referimos a las circunstancias que podemos atravesar, momentos difíciles de crisis, que van a poner a prueba nuestra confianza, nuestro amor a Dios. Pero en el día de hoy, siguiendo con ese mismo objetivo de Santiago de tener bien seguro, una certeza clara de que nuestra fe está puesta en el lugar correcto, vamos a ver acerca de las tentaciones, que también es otra manera en la cual nuestra fe va a crecer, va a ser refinada. Y quiero invitarte a que me acompañes en una lectura de los versículos 13 al 27 y después iniciaremos con la meditación. Dice Santiago capítulo 1 a partir del versículo 13. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo renacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente, se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión, pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y guárdense sin mancha del mundo. Oremos. Señor nuestro, estamos una vez más delante de tu palabra y venimos a pedir lo de siempre: ayuda, que tu Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas y que nos convenza, Señor, de pecado, pero también tú nos guíes, Señor, a un arrepentimiento genuino. Ayúdanos, Padre, a ser también alentados con tu palabra y realmente poner a prueba nuestra fe. Tú lo estás haciendo día a día, pero queremos que tu palabra nos ayude a entender cómo actúa esa fe para salvación en nuestras vidas. Que este mensaje sea de gran bendición para mis hermanos. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hay dos divisiones que yo quiero que tomemos en cuenta en este día. La primera es la fe, el origen de nuestro fruto. La fe, dependiendo en quién esté puesto, va a dar un fruto que honre a Dios, o también de lo contrario, si nuestra fe está puesta en cualquier otra cosa, no va a honrar, no va a glorificar a Dios. Pero una vez que nos aseguremos dónde está nuestra fe, tenemos que trabajar por un buen fruto. Esa es la segunda parte de este sermón. Y quiero que me acompañes a partir del versículo 13, entendiendo que ahora
Santiago da un pequeño giro acerca de las pruebas, hablando específicamente de las tentaciones. La palabra prueba que él utiliza a inicio de este capítulo, en el versículo 2, tiene la misma raíz que encontramos en la palabra que él utiliza también en el versículo 12 y 13. Es algo similar a una situación que, dependiendo la decisión de la cual nosotros tomemos en base a esa circunstancia, se va a tender a ser algo pecaminoso o, si no, algo aprobado. Entonces, en sí, las pruebas en su naturaleza no es algo malo, sino que más bien es una oportunidad, veíamos el domingo pasado, de mostrarle a Dios nuestro amor, mostrarle a Dios que Él está en primer lugar. Ahora lo vamos a hacer mediante el tipo de pruebas que viene delante de nosotros, que nos van a guiar o podemos tomar una decisión que va a ser pecaminosa, una tentación en ese sentido moral. Bien, es importante que entendamos esa naturaleza y cómo actúa el pecado o cómo es el origen de nuestro fruto. Si es un fruto pecaminoso, debemos de entenderlo, cómo funciona. Dice en el versículo 13, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no se engañen. En esta primera parte quiero que entendamos la naturaleza de la tentación que termina en pecado. Y lo primero que nos dice Santiago es acerca del origen mismo de la tentación. ¿En dónde se encuentra la raíz de cuando tú y yo pecamos? ¿En dónde inicia todo? Y Él nos enseña algo muy importante. Debemos descartar en absoluto que Dios está fuera de todo esto. El origen de la tentación para nada está en Dios, sino en mí mismo. Mientras nosotros aceptemos esa realidad, vamos a poder enfrentar mejor las tentaciones morales, las tentaciones que nos guían al pecado. Entonces, esto lo dice Santiago porque seguramente a veces como humanos, si estamos dentro de una prueba, alguna circunstancia difícil, pudiéramos ser tentados a renegar a Dios, a echarle la culpa a Él si no nos están yendo bien las cosas, si no estamos teniendo la sabiduría suficiente para tomar buenas decisiones que le honren a Él y atravesar esa prueba. Entonces Santiago te dice, para nada se lo atribuyas a Dios. Entonces, a veces tendemos a hacerlo a Él, y aunque no está hablando aquí del diablo, podemos inferir porque nosotros tendemos también a echar la culpa a Él. Pero solamente menciona a Dios o al hombre. Hay esas posibilidades. Entonces, si pudiéramos introducir alguna otra raíz de dónde pueden provenir las tentaciones, ya sea Satanás, ya sea que lo quieras ver como el destino o cualquier otra manera que perciba tu cosmovisión de la vida, debes de entender que Dios está fuera de la ecuación cuando todo termina en un pecado. Dios no nos puede tentar. Lo que nos quiere plantear Santiago es que la naturaleza misma de Dios no va a permitir que de Él sea una fuente en la cual nosotros lleguemos a pecar. La Biblia Dios ha hablado y traduce, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo. Por lo tanto, no puede Él tentar a alguien más. También sabemos que la Reina Valera 60 utiliza esta palabra concupiscencia, la cual nos dice, sino que de nosotros, de nuestra concupiscencia, vienen esos malos decisiones.
La palabra concupiscencia, cuando vamos a la Real Academia Española, encontramos la siguiente definición: deseo de bienes terrenos y en especial apetito desordenado de placeres deshonestos. Así que todo aquello que tenga un fin pecaminoso y que es contra la santidad de Dios, debemos de entender que para nada está Él en esa circunstancia. Si tú y yo llegamos a ceder a alguna tentación, debemos de descartar por completo de que esa tentación provino de Dios. Para Santiago es muy importante que nosotros entendamos esto, porque en base a cómo percibamos las circunstancias cuando nosotros ya hemos caído en un hábito pecaminoso o hemos caído en una circunstancia la cual hemos pecado y hay consecuencias, debemos de asumir siempre que la responsabilidad fue de nosotros. No fue para nada del enemigo, mucho menos de Dios, sino que Él está diciendo claramente aquí en Santiago, en el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Esa pasión es ese deseo pecaminoso, como lo acabamos de definir, concupiscencia. Bien, tendremos una ventaja sobre el pecado si nosotros tenemos bien claro esto. ¿Cómo es el modus operandi del pecado? Es una realidad que está en la vida del creyente y siempre va a estar acechándonos esas tentaciones, pero debemos de entender que no provienen de Dios, sino que nacen de nosotros. Nosotros somos los que tenemos esa naturaleza que tiende al mal. Entonces entendamos también a la luz de Romanos que esto es una realidad. Te invito a que vayamos a esa carta de Pablo a los Romanos y leemos en el capítulo 8 los versículos 5 en adelante. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces te habla acerca de que tu mente puede voltear a ver los deseos de nuestra naturaleza caída. Y mientras esté ahí nuestra mirada, estamos en un grave peligro. Sin embargo, nos está hablando de un estilo de vida continuo donde debemos de apuntar y ver a Dios. Podemos dar fruto que deshonre a Dios mientras desviamos la mirada de Él y vemos nuestros propios deseos. Mientras tratemos de satisfacer los deseos de nuestra carne, ahí es donde entra el siguiente paso, que debemos de entender, como nos acaba de decir también Santiago, ahora en el versículo 15. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. No llegamos a pecar de manera instantánea. Siempre hay un panorama previo. Y eso es el deseo. Un deseo al placer de la carne. Un deseo a satisfacer nuestros deseos egoístas, nuestros deseos que no van a glorificar a Dios. Entonces, para dar un fruto que honre y glorifique a Dios, es necesario asegurarnos dónde estuvieron previamente nuestros pensamientos que nos llevaron a tener tal acto. Yo creo que haciendo un contraste, Santiago nos aclara cómo es que debemos de descartar a Dios por completo, haciéndonos mostrar que Él hace todo lo contrario. Dice en el versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación.
Ahora Él nos dice, pudiera ser tal vez un paralelo desde el versículo 5, que Él ya está hablando acerca de que de Dios solamente proceden cosas perfectas. En el versículo 105 nos decía, si a alguien de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dado. Entonces solamente de Dios provienen las cosas buenas, como el darnos sabiduría para salir adelante en las pruebas. También debemos de hacer esto nuestro, que nos va a ayudar en las tentaciones. Entonces, Dios es el que nos va a dar la victoria, porque solamente de Él proceden las cosas buenas. En el capítulo 3, déjame leerte los versículos 14 al 17 para que entendamos más acerca de la naturaleza de Dios y la naturaleza pecaminosa de nosotros. Dice, pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, o sea, de Dios, sino es terrenal, natural y diabólica. Y continúa Santiago, porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. De nosotros mismos, todo lo que tiene que ver con lo terrenal. Pero de Dios, continuando en ese contraste en el versículo 17, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y eso es lo que nos da Dios. Todo lo que proviene de Él es algo que no nos va a llevar al pecado. Entonces, si todo lo que viene de lo alto, del Padre de las luces, es perfecto, Santiago nos agrega algo. Me llama la atención que introduce un atributo de Dios, el cual es que Él no cambia, Él no varía. Nos está hablando de que en Él no hay cambio ni sombra de variación. Si tenemos un Dios inmutable que nunca cambia, entonces si Él acaba de afirmar de que no puede tentar a nadie, debemos de entender que jamás se va a retractar de eso. Si solamente de Él provienen las cosas buenas, debemos de confiar que nunca nos va a dar algo que nos lleve hacia el pecado. Pero quiero que continuemos aquí en el versículo 18, porque sigue este flujo del pensamiento, esta idea que nos quiere transmitir Santiago se aclara más en este versículo. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo renacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Ahora nos está hablando de más cosas que proceden de Él. Si de Él procede solamente lo bueno, nos está mencionando lo mejor que nos puede dar a sus hijos. Esto es la salvación. La mejor dádiva es esta, nacer de nuevo por su palabra. Santiago deja muy claro, la raíz de lo que procede de Dios son puras cosas buenas, y la mayor de ellas es la salvación. ¿Y qué es lo que lo originó? Su palabra. Quiero que vayamos a Ezequiel capítulo 37, porque es una figura en la cual vamos a encontrar cómo funciona esto, cómo es que a través de su palabra Él nos da la vida. Precisamente en el capítulo previo, en el capítulo 36, nos está hablando el profeta Ezequiel de cómo es aquel acto en el cual nos hace nacer de nuevo, cambia nuestra naturaleza pecaminosa y nos da corazones inclinados a Él. Pero aquí se ilustra muy bien en la figura que deja aquí en el capítulo 37, titulado en algunas Biblias como la visión de los huesos secos o el valle de los huesos secos, haciendo alusión a cómo es el hombre cuando vivimos en nuestros delitos y pecados y cómo transforma eso Dios. Voy a leer a partir del versículo 4 que dice, entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor, Dios a nuestros huesos. Voy a hacer que en ustedes entre espíritu y vivirán, y pondré tendones sobre ustedes.
Haré crecer carne sobre ustedes, los cubriré de piel y pondré espíritu en ustedes y vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Está esta palabra bien importante que dice, profetiza. Habla lo que yo te voy a decir. Simplemente repite lo que es mi mensaje. En el versículo 7 dice Ezequiel, profeticé pues como me fue mandado. Y mientras yo profetizaba, mientras estaba hablando esas palabras de Dios, dice, hubo un ruido, luego un estremecimiento y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré que había tendones sobre ellos, creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Entonces él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y dile al espíritu. Entonces, nuevamente está insistiendo, tiene que ser mi mensaje, mi palabra. Así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos, y vivieron y se pusieron de pie un enorme e inmenso ejército. Eso es una figura de cómo los hijos de Dios vienen a la salvación. Fue a través de un mensaje. Y Santiago quiere que tengan eso muy en claro su audiencia. La primera generación de cristianos se encuentra aquí. Santiago se está refiriendo a ellos como que todos formamos parte de esas primicias. En este versículo 18 dice, para que fuéramos las primicias de su criatura. Recordemos que es la carta que se ha escrito de fecha más temprana. Está la primera generación de cristianos. De hecho, también yo creo que la mayoría de ellos pudieron haber escuchado el Evangelio en el Pentecostés a través de cómo Pedro estuvo predicando allá en Jerusalén, pero fueron dispersados. Entonces, Santiago se refiere a ellos con una palabra. La raíz de esta palabra es algo similar a lo que nosotros encontramos en Romanos 16:5. El apóstol Pablo también utiliza el mismo lenguaje cuando se refiere a las primicias de alguien que viene a la fe. En este capítulo 16, versículo 5 dice, saluden también a la iglesia que está en su casa. Saluden a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia. La Reina Valera actualizada en este versículo dice que es las primicias de Acaya. Y un par de versiones más también nos habla así. Aquel que fueron las primicias, y menciona Pablo su nombre. Pero Santiago está diciendo, todos nosotros somos las primicias. Da por sentado de que toda esta audiencia vino a los pies de Cristo y entienden el Evangelio. ¿Por qué entienden el Evangelio? Porque él mismo estuvo en el concilio, en Hechos 15. Recordemos ese concilio que se hace donde tienen que aclarar bien a los primeros creyentes cómo actúa el Evangelio. Dice, somos salvos únicamente por fe, pero sin embargo, también hay una cuestión en la cual tienen que separar esa salvación de la fe de las obras. Es muy importante que entendamos cuál es el flujo del pensamiento de Santiago, porque para nada contradice que nos esté llamando a hacer obras para salvación, sino más bien para constatar que nuestra salvación es real. Quiero que vayamos a ese capítulo 15 de Hechos para que entendamos mejor el sentido aquí en sus palabras en Santiago. En el versículo 11 leemos lo siguiente. Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Estas palabras las dijo Pedro en ese concilio. Creemos que somos salvos por la fe, igual tanto judíos como gentiles. Después, en el 12 dice, toda la multitud hizo silencio y escucharon a Bernabé y a Pablo que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles en medio de ellos. Y en el 13 dice, cuando terminaron de hablar, Jacobo tomó la palabra y dijo,
Entonces, en ese concilio habla Pedro, ahora habla Pablo y Bernabé, y cuando ellos guardan silencio, Jacobo no contradice lo que ya ha dicho los anteriores que tomaron la palabra, Pablo y Pedro, sino fíjense lo que él dice. Simón, escúchenme hermanos, Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas tal como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas, lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Por tanto, yo opino que no debemos molestar a los que entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Entonces Santiago está diciendo, yo estoy de acuerdo con lo que dice el apóstol Pablo, somos salvos por la fe. Perdón, lo acaba de decir Pedro claramente. Yo estoy de acuerdo con eso, pero debemos de ayudarles y decirles que una fe de alguien que vino a la salvación va a tener una fe práctica. Por eso necesitamos recordarles estos consejos para que no se contaminen, para que vivan conforme a la fe que ellos profesan. Por eso estamos aquí en este versículo, nos hemos detenido un poco porque Él está diciendo en este versículo 18, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. El Evangelio es lo que nos hizo nacer. El Evangelio consta de depositar nuestra fe en Cristo Jesús. Sin embargo, Santiago quiere que entendamos que ellos como primeros creyentes, la primicia de los que vinieron al Evangelio y nacieron de nuevo esta iglesia temprana, ellos tenían que aprender muchas cosas. Ellos tenían que ser instruidos en la fe, cómo funciona, cómo se refleja esa fe en las pruebas, tanto en las circunstancias como en las tentaciones del pecado. Y Santiago les da una clase, por así decirlo, con peras y manzanas, una manera bien clara cómo se debe de vivir esa fe. Entonces, aquí hay un parteaguas, hay una gran lista de cosas prácticas que él les va a decir e inician desde el versículo 19. Yo creo que si hiciera un bosquejo fácil de recordar de la carta de Santiago, lo dividiría de esta manera, solamente 2 divisiones. En el capítulo 1 del versículo 1 al 19, él plantea que el creyente tiene una fe que debe de ser probada. Esa fe, mientras perseveremos con una actitud que honre a Dios y mostrando nuestro amor a Él, eso va a hacer que recibamos la corona de vida, lo que vimos en el versículo 12. Pero, ¿cómo te aseguras de que tienes una fe aprobada? Tienes que vivir de acuerdo a una fe práctica. Y del versículo 19 hasta el capítulo 4, todos los demás versículos nos van a hablar de cosas prácticas. Cosas bien claras, bien directas, va a tomar muchas figuras y algunos pudieran decir el libro de Santiago es un tipo libro como de proverbios donde está lleno de mandamientos para que nos vaya bien, pero todo apunta a eso, ¿cómo demuestras que tienes una fe viva? Así que vamos a ver algunas cosas prácticas que nos sugieren en lo que nos resta del primer capítulo. Hemos pasado ahora a nuestro segundo punto, trabajar por el buen fruto. Déjame leerte el versículo 19 al 20. Si nuestra fe está puesta en Dios, debemos de dar un fruto que le honre y glorifique. Dice así en el versículo 19. Esto lo saben mis amados hermanos, pero cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual
desechando toda inmundicia. Perdón, hasta aquí nos vamos a detener en el 20. Primero nos está hablando de las cosas prácticas que nos va a mencionar, es acerca de una reacción con ira. ¿Y qué tiene que ver todo esto con lo anterior? Yo creo que él no ha estado separando las cosas de las pruebas, sino que debemos de considerar de que cuando estamos en una prueba tendemos a estar irritados, a ser irritables. Cuando algo nos molesta, reaccionamos con ira, de cualquier tipo de naturaleza que venga la tentación en la prueba, ya sea de una circunstancia o de algún pecado, alguna tentación moral que ha venido de nuestros propios deseos. Si realmente tenemos el Espíritu Santo, nos debe de incomodar cuando estamos cayendo en pecado. Entonces, lo que dice Santiago, primero tienes que asegurarte que no estás reaccionando con ira. Las pruebas, yo creo que nos van a llevar a esa situación en la cual, dependiendo de la actitud que tengamos, vamos a reflejar que amamos a Dios. Y ahí, dice Santiago, consideren si eres alguien que se aira fácilmente. Si explotamos en ira, vamos a dar luz al pecado. Es lo que nos está diciendo el versículo 15. Si ya tenemos un mal deseo, después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Entonces, la ira puede llevarnos a pecar. Así que, por eso yo creo que tenemos traducciones como la NBI, que este mismo versículo 20 nos dice, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Y también tenemos versión como la palabra de Dios para todo, que dice, el que vive enojado no puede vivir como Dios manda. Santiago quiere decirle a su audiencia, a estos primeros creyentes, si vas a estar tomando decisiones con un enojo que ya se está haciendo evidente en las circunstancias, entonces para nada vas a honrar a Dios. Vas a actuar de maneras que deshonran a Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Mientras estés enojado en ese punto donde está en descontrol tu situación, ya estás llevar por la carne y quizás quisieras hacer venganza de una situación por tus propios medios, entonces vas a tender a hacer cosas que van a deshonrar a Dios. Es mejor que detengas ya esa ira. Entonces, hay algo más que nos dice, ¿cómo le haces para evitar esa ira? Porque la ira, ya dejó bien claro Santiago diciendo, es algo que no va a honrar a Dios. Asegúrate de que no explotes y tienes que analizarte y ver primero que nada si eres alguien que explota en ira con mucha facilidad. Tienes que trabajar para sacar eso de tu vida. Y Él, yo creo que también nos empieza a dar dirección de cómo lo podemos hacer. En el versículo 21 dice lo siguiente, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Es como si dijeran, antes de la ira estuvo algo, como nos había explicado en la primera parte de los versículos 13 y 14. Cuando tienes un mal deseo, ahí empieza a germinarse algo que puede terminar en pecado. Entonces, asegúrate de que antes de que venga la ira, tú tengas que desechar la raíz de eso. Debe haber algo que te lleve a tener un rencor, que te lleve a tal vez analizarte y decir, no confío en que Dios va a tomar la situación de una manera sabia. Mejor le voy a ayudar. Yo quiero actuar a mi manera. Quiero resolver las cosas como yo lo haría.
Entonces, mientras nosotros entendamos la manera como va a operar esa ira en nosotros, debemos de ubicar inmediatamente antes qué fue lo que la originó y desecharlo. Porque es lo que está diciendo aquí: desecha toda inmundicia y todo resto de malicia. Cualquier cosa que empiece a crear raíz pecaminosa en tus pensamientos, debemos de trabajar primero en nuestra mente. Por eso es necesario que hagamos oraciones como el salmista que decía: examina mi corazón. Si hay algo en lo profundo, házmelo saber y te lo entrego. Debemos de confesar ese pensamiento pecaminoso, humillarnos delante de Dios para no dar más paso a que termine en algo pecaminoso. ¿Cómo reemplazo lo malo? Simplemente con la palabra. Si vas a desechar algo, si Santiago te está diciendo, desecha aquello que te puede llevar al pecado, no es simplemente sacarlo y ya, sino debemos de recordar ese principio de reemplazo, sacar lo malo, pero que algo ocupe también en ese lugar, y debe de ser la palabra de Dios. Entonces es el Evangelio, es algo que se debe de recibir con humildad. Déjame leerte: por lo cual, desechando la inmundicia, todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Desecha lo malo con el reemplazo que debe de tomar la palabra ahí y sacar aquello que te pueda llevar a pecar. La palabra se debe de recibir con una actitud humilde. Decir: Dios, necesito tu sabiduría. Porque eso fue lo mismo que veíamos al inicio de este capítulo. Si estás en una prueba y te hace falta sabiduría, pídesela a Dios. Entonces, Dios nos da su palabra y con ella podemos desechar todos los malos pensamientos que proceden de nosotros mismos. En el versículo 22 nos dice lo siguiente: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Entonces, nuevamente, Santiago está diciendo: corres un peligro de engañarte. En el versículo 16 ya nos había hablado de eso. Dice: amados hermanos, no se engañen. Y ya está, continúa: toda buena dádiva y todo un perfecto proviene de lo alto. Pero anteriormente está diciendo: cuando pecas es porque se originó en ti. Entonces no te engañes atribuyéndoselo a Dios. Quiere que nos guardemos de ese tipo de engaño, pero también de otro engaño de ignorar que tomamos la palabra de Dios de la manera correcta. De leer, de exponernos a la palabra, pero sin que haya fruto. Si nosotros decimos que escuchamos a Dios, pero no lo ponemos en práctica, nos estamos engañando. En realidad no escuchamos a Dios. Simplemente leímos su escritura, pero no provocó en nosotros el efecto deseado. Entonces, yo creo que lo que Dios busca a través de la carta de Santiago en ti y en mí es que cada domingo llevemos algo a la práctica. Cada vez que nos expongamos en un devocional, en un estudio, en cualquier momento que nos demos para venir a la palabra de Dios, debe haber un fruto. Este fruto es lo mismo que espera. En el versículo 21 decía: desechando toda inmundicia, todo resto de malicia, reciban con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Si hay algo que se implanta, si hay algo que se siembra, se debe esperar un fruto. ¿Y ese fruto cómo es? Y Santiago da un ejemplo. Pasemos al versículo 23. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado
en lo que hace. Ahora nos da una figura de cómo podemos hacer esto, evitar ese engaño. Nos presenta una figura de alguien que se mira a un espejo. Y quiero que consideremos lo siguiente. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que la función principal de un espejo, la cual nosotros usamos, es para vernos y de alguna manera saber si estamos en línea, si estamos con una apariencia buena. Queremos ver si somos aprobados para salir a la calle. Entonces, algunos pareciera que no les importa detenerse en ese espejo y simplemente salir sin prestar mucha atención cómo estaban en esa apariencia. Este traductor del griego, A.T. Robertson, dice que es como si fuera un sentido de que se puede traducir aquel que solamente se echa un vistazo, por eso mismo olvida rápidamente cómo estaba. Estas personas son necios, aquellos que se exponen a la palabra de Dios, que es nuestro espejo, que nos debe hacer ver cómo estamos delante de Dios. Si no prestamos atención y pasamos de corrido por Él, entonces debemos de considerarnos como unos necios. Esto a la luz del capítulo 6 de Lucas, cuando concluye el Sermón del Monte, Jesús dijo lo siguiente. Voy a leerte desde el 46. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Acaba de terminar todas las enseñanzas del Sermón del Monte y dice, ¿para qué me llamas Señor si no me obedeces? Te estás engañando. Y fíjense ahora, como dice el versículo 49, después de hacer esa ilustración de aquel que siembra, que edifica una casa en la arena o en la roca. Dice el 49, pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin echar cimiento, y el torrente dio con fuerza contra ella, y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, solamente el necio es el que ve el mal y no le importa, no se apercibe, pero el sabio puede ver el mal y va a tomar medidas para evitarlo. Entonces, Santiago ahora nos vuelve a mostrar otro contraste. Este contraste es de aquel que sí presta atención en ese espejo. Este es aquel que no pasa rápido a echarse un vistazo, sino que dice en el versículo 25, el que mira atentamente a la ley perfecta. Para mirar atentamente es que nos debemos de detener. Y el que es honesto y va a la palabra de Dios y se fija y también considera si él mismo está siendo práctico y está obedeciendo esa palabra, él sí le va a preocupar. Entonces, aquellos que miran atentamente es porque quieren ver presentables delante de Dios. Ellos quieren mostrarle su amor. Yo estaba recordando una ocasión cuando asistíamos a los campamentos de jóvenes. Había una famosa escena de gala en la cual todos los jóvenes invitábamos a alguien, a una chica, para pasar una cena con ellas, y cuando se llegaba ese día, obviamente que queríamos estar presentables, pero era un campamento donde faltaban muchas cosas, entre ellos pues era el espejo. En una cabaña de muchos, de más de 50, 60 hombres, y nadie tenía un espejo. Lo que hacíamos era decirnos uno al otro, preguntarnos, ¿cómo me veo? ¿Estoy bien? De repente, si a lo mejor alguien conseguía un espejo pequeño y estaban todos tras de ese espejo. Pero recuerdo muy bien un conferencista, un querido hermano, que alguien le preguntó, ¿cómo me veo, hermano? Y él le dice, ¿te ves bien? De noche, y si pasas corriendo no lo van a notar. Entonces es como si dijera,
la verdad es que no estás bien, pero gracias a Dios que está oscuro. Pero sin embargo, si te preocupa tu apariencia para pasar un momento con esa chica que te gusta y tal vez un previo coqueteo y pues buscar, ¿no? Esa, ese momento agradable donde ella te vea presentable y vea que dedicaste un buen tiempo para presentarte con una buena apariencia. Eso mismo debiéramos de hacer delante de Dios. Así es, aquel que quiere agradar a Dios, el que verdaderamente ama a Dios, se va a parar delante de su palabra y va a dejar que vea todos esos lugares pecaminosos, todas aquellas áreas que no ha entregado a Dios, y se va a humillar y le va a decir: necesito hacer ajustes y voy a ser bien práctico, necesito sacar esto, necesito arreglar esto. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Mirando a la ley de la libertad. Es aquel que sí se detiene fijamente y ve a la ley de la libertad. Es lo que viene desde el versículo 12. Ese sentido de que solamente los que aman a Dios recibirán la corona de vida. Los que aman a Dios y actúan correctamente en las pruebas son aquellos que son aprobados. Yo creo que esta ley de la libertad la deja más claro Santiago en el siguiente capítulo, en el versículo 8. Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hace. Esa es la esencia de la fe. Jesús mismo también lo dijo en Mateo 22. La fe en la ley de Dios. En Mateo capítulo 22, Jesús dijo que se podía resumir así todos los mandamientos de la ley. Voy a leer los versículos 36 en delante. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Él le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran y primer mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Santiago tenía en mente esto. Cada vez que está diciendo a sus lectores que miren atentamente a la ley de la libertad, es esa ley que nos lleva a amar a Dios con todo nuestro corazón, con nuestra mente, alma, con todas nuestras fuerzas y de manera también semejante a nuestro prójimo. Yo creo que para concluir, y no es que terminemos con la idea de Santiago, sino concluir el mensaje de hoy, llegar hasta el final de este capítulo 1, debemos de ver maneras, lo último que Él nos dice que consideremos para que nos demos cuenta honestamente si tenemos una fe que está puesta en Dios. Dice así el versículo 26. Si alguien se cree religioso pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Él vuelve a decir cosas prácticas. Yo creo que esto de que refrene su lengua viene desde el versículo 19, donde está diciendo: cada hombre debe ser tardo para hablar. Así como dicen los proverbios, en el mucho hablar también no se encuentra sabiduría. A veces se puede referir en ese sentido de apresurarnos en hablar, pero también seguramente la manera como nos expresamos. Si tenemos un lenguaje que no honra y glorifica a Dios, si en nosotros hay palabras que deshonran el ser hijos de Dios, es mejor que lo saquemos de nuestra vida. Debemos de cambiar nuestro lenguaje. Entonces Santiago otra vez está diciendo más cosas prácticas, más cosas para que nos evaluemos, y a veces podemos decir:
Tienes que tener fe en Dios. Tienes que santificarte. ¿Pero cómo? ¿Qué hago exactamente? Santiago nos está diciendo exactamente, cuida tu lenguaje. Tienes que también desechar malos pensamientos. Tienes que tomar con humildad la palabra de Dios. Pero también Él nos dice algo, que es compadecernos de las viudas y de los huérfanos. Debemos entender que lo hacemos porque principalmente amamos a Dios. Si realmente nuestros afectos están en Dios, vamos a recordar que el Salmo 68 nos dice algo muy importante del carácter de Dios. Dice el versículo 5. Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada. Si realmente amas a Dios, vas a tener también en tu corazón aquello lo cual Él tiene también un lugar muy especial en su corazón. Vas a amar a la viuda y al huérfano porque amas a Dios. Pero también los vas a amar porque amas a tu prójimo. Santiago está diciendo, no solamente dijo, ama, visita a la viuda y al huérfano, sino que te dice, visítalo en sus aflicciones. Yo creo que él agrega eso porque debemos de ver los motivos de nuestro corazón. Si vamos a visitar a una viuda o un huérfano porque queremos que alguien nos vea y presumir qué tan piadosos somos, es un mal motivo. Debemos de visitarlos porque nos duele la situación de dificultad que ellos están atravesando. Debemos de ser empáticos con aquel que tiene una desgracia, como perder un ser querido, quedar desamparado, ya sea como viuda o huérfano, y extrayendo un principio de ahí es amar al vulnerable, aquel que está en una situación bien difícil. Si realmente amamos a aquellos que pasan en tribulación porque nos duele lo que ellos están atravesando, es un amor genuino, es un amor que en realidad nos interesa a nuestro prójimo, y ese amor es porque Dios lo puso en nosotros, porque le amamos a Él. Si Él nos amó primero, ese amor debe de ser correspondido. Por último, Él también les dijo, deben de guardarse. Aquí en el versículo 27 de Santiago, guárdense sin mancha del mundo. Entonces, guardarte es que debemos de cuidarnos de que no crezcan pensamientos que nos van a llevar a alejarnos de Dios, sino que sean pensamientos que sofoquemos porque nos pueden llevar a peligros, a pecados. Y debemos de ser también prácticos en estos. Debemos de hacer un plan de acción para sacar esos pensamientos. Mientras ya no alimentemos esos pensamientos perversos que nacen de nosotros mismos, también vamos a debilitar esas tentaciones. Yo pensaba a veces, simplemente si empieza a atacar un pensamiento, lo primero que debemos de hacer es, si ese pensamiento nos puede llevar hasta el pecado, es entregárselo a Dios y voltear a verlo a Él. Tal vez voltear al cielo y decir, tú eres el Padre de las luces, dame sabiduría. Siempre que venga un pensamiento por ver algo, tal vez sea algo que produce en nosotros lujuria, envidia, enojo o cualquier otra cosa que vaya a terminar en un pecado que deshonre a Dios, debiéramos de hacer cosas así prácticas como voltear a ver al cielo y elevar una oración. También sacar de nosotros escenarios que nos van a exponer a lo que origina esos pensamientos. Siempre hemos escuchado también a veces que es bueno sacar de nosotros la televisión, que en alguna época algunos creyentes decían que era como la ventana del infierno,
porque de ahí vienen muchas tentaciones. Y mientras tengamos acceso a una computadora y no estemos solos, también es un peligro. Nuestro celular, alguna cuenta en redes sociales o no sé, algún foro, alguna situación que ya ves que te está llevando a pecar continuamente, debiéramos de también ser prácticos y sacar eso. Eso es matar de hambre a nuestros malos deseos. Pide a Dios de un corazón genuino, un corazón para amar a Él, para amar al necesitado y hacer cosas bien prácticas, como una agenda y programar y decir, tengo que visitar a esta viuda, a este huérfano, a este amigo que está en una situación bien difícil porque necesita también empatía. Necesito ser honesto y ver si tengo compasión de mi prójimo. Oremos para que nuestro fruto refleje nuestra fe. Hay una última palabra que quiero decir a aquellos que quizás escucharon este mensaje y ven que tenemos que hacer cosas prácticas, pero a la vez no has nacido de nuevo, no eres hijo de Dios. Todo esto va a ser una carga impresionante en tu vida. Te va a agotar y va a ser tan desgastante que tú te vas a dar cuenta que aunque por tu propia fuerza quieras hacerlo, no lo vas a hacer. Tienes que poner tus manos, tu vida en manos de Dios y decirle que te dé un corazón inclinado a Él. Que te ayude a recibir su palabra, el mensaje de salvación, que es venir por fe y confiar en el sacrificio que hizo Jesús para perdonar todos tus pecados, darte un corazón nuevo inclinado a Él y de esa manera empezar a luchar y también entregar tu voluntad a Dios por el resto de tu vida. Oremos. Padre nuestro, gracias porque nos permitiste reflexionar un poco más en esta carta de Santiago y gracias porque tú nos has mostrado, Señor, que esperas de tus hijos una fe práctica. Perdónanos, Padre, si a veces nos hemos engañado y no hemos tomado en serio cada domingo que pasa, cada día que venimos a tu palabra y no estamos poniendo en práctica todo lo que tú nos has dicho. Que ahora sea diferente, Señor, que nuestra manera de luchar contra el pecado sea distinto, que ahora sí reconozcamos que de nosotros mismos proceden esos malos deseos y le entreguemos a ti, Señor, nuestra vida. Que saquemos todos esos malos deseos, reemplazándolos con tu palabra. Ayúdanos, Padre, a que dé fruto lo que hemos escuchado hoy. Bendito seas, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.